Bienvenidos a Explorando la Fe y las Religiones. Hoy, nos embarcamos en un viaje fascinante para conocer en profundidad la vida de una de las figuras más influyentes y complejas del cristianismo, Simón Pedro. Este relato se sumergirá en sus triunfos, sus momentos de debilidad, sus actos de redención y el legado imperecedero que dejó. Pedro, el pescador convertido en apóstol, nos muestra la poderosa capacidad de transformación que todos poseemos. Su historia está marcada por episodios de fe inquebrantable, errores humanos y una búsqueda constante de redención y propósito. A través de este análisis, exploraremos no solo su vida, sino también las lecciones profundas que su historia nos ofrece sobre la naturaleza humana, la fe y el liderazgo. En Explorando la Fe y las Religiones, nos dedicamos a proporcionar contenido imparcial y sin denominación religiosa, con un enfoque en la verdad y el conocimiento. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a darle like a este vídeo para formar parte de nuestra creciente comunidad. Aquí, nos esforzamos por ofrecerte análisis profundos que inspiren tu reflexión y tu crecimiento espiritual. Juntos, descubriremos cómo un hombre común, lleno de imperfecciones y valentía, se convirtió en una piedra angular del cristianismo. Este relato no solo enriquecerá tu conocimiento, sino que también te inspirará a reflexionar sobre tu propia vida y las posibilidades de redención y transformación que tienes a tu alcance. Sin más preámbulos, comencemos esta exploración de la vida de Simón Pedro. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y reflexión. Vamos a sumergirnos juntos en esta fascinante historia. Parte 1. Introducción y contexto histórico-cultural. Simón Pedro, conocido simplemente como Pedro, es una de las figuras más destacadas en los Evangelios y en el desarrollo del cristianismo primitivo. Nació en Betsaida, una ciudad de Galilea, y era pescador antes de ser llamado por Jesús a convertirse en uno de sus discípulos más cercanos. Este relato busca explorar su vida, sus triunfos, sus errores y su legado desde una perspectiva objetiva y no denominacional. Contexto histórico y cultural. Pedro vivió en el siglo I después de Cristo, en una región bajo el control del Imperio Romano. Este período fue marcado por tensiones políticas y religiosas. La influencia cultural helenística y la ocupación romana impactaron profundamente la vida en Galilea y Judea, creando un entorno de diversidad y conflicto. Pedro fue uno de los primeros discípulos de Jesús y, según los Evangelios, fue llamado mientras estaba pescando en el mar de Galilea. Jesús le dio el nombre de Cefas, Pedro, que significa piedra, indicando su futuro papel como líder en la comunidad cristiana. La figura de Pedro en los escritos bíblicos. Los Evangelios y los Hechos de los Apóstoles presentan a Pedro como un hombre de gran fe y energía, pero también de impulsividad y fallos. Un episodio emblemático es su intento de caminar sobre el agua hacia Jesús, donde muestra tanto su fe como su miedo, Mateo 14, 28-31. Otra historia significativa es su negación de Jesús 3 veces antes del amanecer, seguido de su arrepentimiento amargo, Lucas 22, 54-62. Análisis desde una perspectiva no denominacional. Desde una perspectiva histórica y cultural, Pedro representa al hombre común que, a pesar de sus debilidades, se convierte en una figura central del cristianismo. Sus experiencias reflejan las luchas y desafíos de los primeros seguidores de Jesús, enfrentando persecuciones y dificultades mientras difundían su mensaje. Escritos apócrifos y esotéricos. Los textos apócrifos y esotéricos también mencionan a Pedro, a menudo proporcionando detalles adicionales y perspectivas alternativas. El Evangelio de Pedro y otros textos gnósticos ofrecen relatos que difieren de los canónicos, presentando a Pedro en diferentes contextos y con distintos énfasis en sus acciones y enseñanzas. Reflexiones filosóficas y teológicas. Filosóficamente, Pedro representa la lucha humana con la fe, la duda y la redención. Su vida plantea preguntas sobre la naturaleza del liderazgo, la debilidad humana y la capacidad de transformación y arrepentimiento. Teológicamente, Pedro es visto como una figura clave en el establecimiento de la Iglesia, simbolizando la piedra sobre la cual se edificaría la comunidad de creyentes. Conclusión de la primera parte. Pedro, en su contexto histórico y cultural, es un reflejo de la humanidad con todas sus fortalezas y debilidades. Su figura en los escritos bíblicos y apócrifos nos ofrece una visión rica y multifacética de su vida y su impacto en la formación del cristianismo.
A medida que avanzamos en este relato, exploraremos más a fondo sus triunfos, errores y el legado duradero que dejó. Para que la continuación del relato sobre Simón Pedro sea más comprensible, podemos dar un pequeño resumen de la primera parte y enfatizar algunos puntos clave que ayudarán a los lectores a seguir el hilo del análisis. Ejemplo para seguir con el relato. En la primera parte de nuestro análisis sobre Simón Pedro, exploramos el contexto histórico y cultural en el que vivió. Pedro, originario de Betsaida, Galilea, fue uno de los primeros discípulos de Jesús y se destacó por su fe y su impulsividad. Vimos cómo los evangelios presentan tanto sus actos heroicos como sus errores, incluyendo su intento de caminar sobre el agua y su negación de Jesús. Para una mejor comprensión, considera el contexto histórico y cultural. Entender la vida bajo el dominio romano y las tensiones políticas y religiosas de la época es fundamental para contextualizar las acciones de Pedro. Explora diferentes fuentes. Lee tanto los textos bíblicos como los apócrifos y esotéricos para obtener una visión más completa de su vida. Reflexiona filosóficamente. Piensa en las implicaciones filosóficas y teológicas de sus acciones. ¿Qué nos enseñan sobre la naturaleza humana y la fe? Analiza su impacto. Considera cómo las experiencias de Pedro reflejan las luchas y desafíos de los primeros seguidores de Jesús. Con estos puntos en mente, estarás mejor preparado para profundizar en la segunda parte del análisis sobre Simón Pedro. Parte 2. Los momentos de debilidad y redención de Pedro. En la primera parte, exploramos el contexto histórico y cultural de Simón Pedro, así como sus primeros encuentros con Jesús. Ahora nos adentraremos en algunos de los momentos más significativos de su vida que reflejan tanto su vulnerabilidad como su capacidad de redención. La negación de Jesús. Uno de los episodios más conocidos y dolorosos de la vida de Pedro es su negación de Jesús. Según los evangelios, durante la última cena, Jesús predijo que Pedro lo negaría 3 veces antes de que el gallo cantara. Esa misma noche, cuando Jesús fue arrestado, Pedro, temeroso por su propia seguridad, negó conocer a Jesús 3 veces. Mateo 26, 69-75. Este momento de debilidad resalta la humanidad de Pedro. A pesar de su amor y lealtad hacia Jesús, el miedo y la presión de la situación lo llevaron a fallar. Sin embargo, es importante destacar que esta no es la última palabra sobre Pedro. Reflexión filosófica y teológica. Filosóficamente, la negación de Pedro nos enfrenta a la fragilidad humana. Nos muestra cómo, incluso aquellos con las mejores intenciones, pueden fallar bajo presión. Teológicamente, este episodio es visto como una preparación para su redención. Después de su resurrección, Jesús le ofreció a Pedro la oportunidad de reafirmar su amor 3 veces, restaurándolo y renovando su misión. Juan 21, 15-17. Los Hechos de los Apóstoles y la fundación de la Iglesia. Después de la resurrección de Jesús y el Pentecostés, Pedro emergió como un líder valiente y decisivo. En los Hechos de los Apóstoles, se le muestra predicando con valentía, realizando milagros y guiando a la comunidad cristiana primitiva. Un evento notable es la curación del mendigo cojo en la puerta hermosa del templo, Hechos 3, 1-10. Esta acción no solo mostró el poder del Espíritu Santo en Pedro, sino que también fortaleció la fe de la comunidad. Perspectiva no denominacional. Desde una perspectiva histórica y cultural, la transformación de Pedro de un pescador temeroso a un líder audaz destaca el impacto del mensaje de Jesús y la influencia del Espíritu Santo en la vida de los primeros seguidores. Su liderazgo ayudó a consolidar la fe cristiana y a expandir su mensaje más allá de las fronteras de Judea. Escritos apócrifos y esotéricos. Los escritos apócrifos y esotéricos, como los Hechos de Pedro, presentan relatos adicionales de sus milagros y enseñanzas. Aunque no son canónicos, estos textos ofrecen una visión más completa y a menudo mística de su ministerio. Perspectiva filosófica y metafísica. Filosóficamente, Pedro simboliza la capacidad humana de superación y redención. Su vida nos enseña que los errores y fallos no nos definen, sino cómo respondemos a ellos. Metafísicamente, Pedro puede ser visto como un arquetipo del buscador espiritual, que a través de sus desafíos y pruebas, alcanza una mayor comprensión y conexión con lo divino. Leyes y dogmas. En términos de leyes y dogmas, Pedro es a menudo considerado el primer papa de la Iglesia Católica, basado en la declaración de Jesús:
Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 4:18. Esta afirmación ha sido interpretada como el fundamento del liderazgo eclesiástico y de la continuidad de la autoridad apostólica. Conclusión de la segunda parte. La vida de Pedro está marcada por momentos de gran debilidad y de tremenda redención. A través de sus negaciones y su arrepentimiento, sus milagros y su liderazgo, vemos un reflejo de la lucha humana y la posibilidad de transformación. Su historia sigue siendo una fuente de inspiración y enseñanza sobre la fe, el liderazgo y la redención. Esta es la segunda parte de nuestro análisis sobre Simón Pedro. Para asegurar que la continuación del relato sobre Simón Pedro sea más comprensible y motivadora, podemos dar un pequeño resumen de la segunda parte y destacar algunos puntos clave que ayudarán a los lectores a seguir el hilo del análisis y a sentirse inspirados por su historia. Ejemplo para seguir con el relato. En la segunda parte de nuestro análisis sobre Simón Pedro, exploramos sus momentos de debilidad y redención. Uno de los episodios más significativos es su negación de Jesús, seguida por su arrepentimiento y restauración. También destacamos su transformación en un líder valiente y decisivo en los Hechos de los Apóstoles, donde realizó milagros y guió a la comunidad cristiana primitiva. Para una mejor comprensión, reflexiona sobre la humanidad de Pedro. Su negación de Jesús nos recuerda que todos somos propensos a fallar, pero también tenemos la capacidad de redención y superación. Considera su transformación. Piensa en cómo Pedro pasó de ser un pescador temeroso a un líder audaz. Su vida nos enseña que, con fe y determinación, podemos superar nuestras debilidades y alcanzar nuestro potencial. Explora diferentes fuentes, lee tanto los textos bíblicos como los apócrifos y esotéricos para obtener una visión más completa de sus acciones y enseñanzas. Analiza su impacto. Considera cómo las experiencias de Pedro ayudaron a consolidar y expandir el cristianismo primitivo. Su liderazgo y valentía siguen siendo una fuente de inspiración para muchos. Con estos puntos en mente, estarás mejor preparado para profundizar en la tercera y última parte del análisis sobre Simón Pedro. Parte 3. La vida posterior y el legado de Pedro. En las partes anteriores, exploramos el contexto histórico de Simón Pedro y sus momentos de debilidad y redención. En esta tercera y última parte, nos enfocaremos en su vida posterior, su martirio y el legado duradero que dejó en la historia del cristianismo. La vida posterior de Pedro. Tras los eventos relatados en los Evangelios y los Hechos de los Apóstoles, Pedro continuó su ministerio, predicando y consolidando la fe cristiana en diversas regiones. Según la tradición, viajó a Antioquía y más tarde a Roma, donde desempeñó un papel crucial en la formación de la iglesia primitiva. Uno de los escritos atribuidos a Pedro es la primera carta de Pedro, dirigida a los cristianos que enfrentaban persecución. En esta carta, Pedro exhorta a sus seguidores a mantener la fe y a vivir en santidad, reflejando su propio crecimiento espiritual y su compromiso con el mensaje de Jesús. El martirio de Pedro. La tradición cristiana sostiene que Pedro fue martirizado en Roma durante la persecución de Nerón, alrededor del año 64 después de Cristo. Según el relato, Pedro pidió ser crucificado cabeza abajo, sintiéndose indigno de morir de la misma manera que Jesús. Este acto de humildad y valentía subraya su transformación completa y su devoción hasta el final. Escritos apócrifos y esotéricos. Los escritos apócrifos, como los Hechos de Pedro, ofrecen detalles adicionales sobre su martirio y sus últimos días. Estos textos, aunque no canónicos, enriquecen nuestra comprensión de su vida y su impacto. Legado teológico y filosófico. El legado de Pedro en la teología cristiana es inmenso. Es visto como el primer papa de la Iglesia Católica, y su liderazgo se considera el fundamento de la continuidad apostólica. Su vida y enseñanzas continúan siendo una fuente de inspiración para la fe y la práctica cristiana. Perspectiva filosófica y metafísica. Filosóficamente, Pedro simboliza la redención y la capacidad de transformación. Su viaje desde la negación hasta el martirio ejemplifica la lucha humana por la fe y el propósito. Metafísicamente, Pedro puede ser visto como un arquetipo del discípulo, que a través de pruebas y desafíos, alcanza un estado de unión más profundo con lo divino. Influencia cultural y religiosa. La influencia de Pedro se extiende más allá del ámbito religioso. Su figura ha inspirado innumerables obras de arte, literatura y música. Las iglesias que llevan su nombre, especialmente la Basílica de San Pedro en el Vaticano,
son testimonio de su impacto duradero. Leyes y dogmas. En términos de leyes y dogmas, Pedro es fundamental para la doctrina de la sucesión apostólica, que sostiene que la autoridad de la Iglesia se deriva directamente de los apóstoles, con Pedro como su líder principal. Esta doctrina es crucial para la estructura y la autoridad de la Iglesia Católica Romana. Conclusión de la tercera parte. La vida de Simón Pedro, desde sus humildes comienzos como pescador hasta su papel como líder de la Iglesia primitiva y su martirio, nos ofrece una narrativa rica en lecciones de fe, redención y liderazgo. Su legado perdura no solo en la teología cristiana, sino también en la cultura y la historia. Conclusión final. Simón Pedro es un ejemplo potente de la capacidad de transformación y redención humana. A través de sus triunfos, errores, arrepentimientos y redenciones, Pedro nos muestra que la fe y la perseverancia pueden superar cualquier debilidad. Su historia sigue inspirando a millones de personas en su búsqueda de propósito y conexión con lo divino. Gracias por acompañarnos en esta exploración de la vida de Simón Pedro. En Explorando la Fe y las Religiones, nos dedicamos a ofrecer contenido que inspire y enriquezca tu conocimiento espiritual. Te invitamos a darle like a este video y a suscribirte a nuestro canal para formar parte de este nuevo despertar. Juntos, seguiremos explorando las profundidades de la fe y la religión. Despedida reflexiva. Queridos exploradores de Explorando la Fe y las Religiones, ha sido un honor acompañarte en este profundo viaje a través de la vida de Simón Pedro. Hemos visto cómo un humilde pescador, lleno de imperfecciones humanas, se transformó en una de las figuras más influyentes del cristianismo. Su historia, llena de momentos de debilidad y actos de redención, nos recuerda la poderosa capacidad de cambio y perseverancia inherente a la condición humana. Al reflexionar sobre Pedro, reconocemos que nuestras propias vidas están marcadas por desafíos y errores, pero también por oportunidades de crecimiento y redención. Nos enseña que, con fe y determinación, podemos superar nuestras dificultades y dejar un impacto duradero en el mundo que nos rodea. En Explorando la Fe y las Religiones, nuestro compromiso es ofrecerte contenido que no solo informe, sino que también inspire y motive. Te invitamos a darle like a este video y a suscribirte a nuestro canal. Cada like y cada suscripción nos ayudan a crecer y a continuar proporcionando material que fomente el conocimiento y la reflexión. Gracias por ser parte de este nuevo despertar. Juntos, seguiremos explorando las profundidades de la fe y la religión, encontrando nuevas maneras de conectarnos con lo divino y con nosotros mismos. Hasta la próxima aventura intelectual. Que la paz y la sabiduría te acompañen siempre.